Los testigos en una corte narran o cuentan lo que vieron, lo que vivieron o lo que experimentaron. La realidad es que cuando vivimos y experimentamos lo que el poder de Dios puede hacer, realmente no hay nada ni nadie que pueda contra ese testimonio. De eso y mucho más estaremos hablando aquí en la Escuela Sabática Práctica. Saludos a todos los amigos y amigas que están conectados con nosotros aquí en la Escuela Sabática Práctica. Te saluda Abdiel del Toro y me acompañan aquí mis amigos Rolando Morgado y Oscar Taveras, que estamos disfrutando de este estudio de la lección de este trimestre, es particularmente el estudio de hoy, que será la lección número 4. ¿Cómo se encuentran en este día? Así mismo, me encuentro feliz, me encuentro contento de poder compartir con ustedes y compartir con cada persona que nos está escuchando, que está formando parte de este estudio y listos para crecer juntos. Qué bueno. Sí, me siento agradecido de Dios por sus misericordias, sus bendiciones y por la oportunidad que nos concede de participar y de compartir su palabra. La realidad es que estas lecciones están muy interesantes. Hay muchísimo contenido en estas lecciones, así que la realidad es que animamos a las personas que la van estudiando. Van a tener que hacer un poquito más de trabajo adicional porque hay mucho contenido. Nosotros estamos tratando en el poco tiempo que tenemos, en los minutos que tenemos, concentrarnos en algunas cosas, pero la realidad es que están muy interesantes. Sí. La lección de hoy lleva como título Defendamos la verdad. Defendamos la verdad. Y tiene un texto clave para memorizar que se encuentra en Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice la Escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a tener una oración para así comenzar nuestro estudio de esta hora. Pastor Oscar, ¿pudiera ayudarnos con una oración? Oramos. Amado Dios y Padre bueno, gracias Señor, gracias por tu presencia en nosotros y por tu favor cada día para nuestro beneficio. Nosotros vamos a abrir la Biblia, tu palabra ahora, para estudiarla. Y queremos que nos guíe y nos ilumine con tu Espíritu. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana lleva como título Defendamos la verdad. Y la realidad es que la narración del estudio de esta semana es entre histórico y bíblico, y comienza hablando de grupos que fueron perseguidos en la época del oscurantismo, de la Edad Media, por la iglesia, porque no necesariamente sus creencias y sus convicciones estaban a tono con la enseñanza de la iglesia. Y esto es interesante. Es interesante porque para poder entender este contexto tenemos que entender el comienzo de la iglesia. Y la iglesia en los primeros siglos después de Cristo fue una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Esos son los datos que nosotros tenemos, la historia así lo evidencia. Sin embargo, con la entrada de Constantino como emperador del Imperio Romano, el cristianismo ahora es adoptado como la religión del imperio. Así es. Y en ese momento comenzó a ocurrir una transformación en la iglesia cristiana. Y lo interesante es que esta transformación no solamente fue doctrinal y no solamente fue en su teología, sino también en sus formas. Y lo interesante de la historia es que la iglesia que comenzó como una iglesia perseguida, ahora se convirtió en una iglesia que perseguía a otros que no pensaban como ellas. Y en estos cambios teológicos y doctrinales que tuvo la iglesia, hubo grupos y personas que dijeron, no, eso no es lo que la Escritura enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Y estos grupos fueron perseguidos. La lección nos habla esta semana de los valdenses, de los visigodos, de los ostrogodos, en Italia, en otras partes de Europa. En el norte de Italia particularmente estuvieron los valdenses allá escondidos en montañas y en cuevas. Esto ocurrió por muchísimos años, no solamente por décadas, por siglos. Sufrieron este tipo de persecución de la iglesia porque ellos estaban firmes en lo que habían creído de la Escritura. Y ellos decidieron defender esa verdad, a pesar de que tal vez no tenían todas las cosas claras, pero hubo una convicción muy profunda que los llevó a ellos a permanecer en esa
posición que ellos tenían. Y es de admirar, esto que ocurrió con los valdenses. Oscar, no sé si quisieras hablarnos un poquito más, no solamente de los valdenses, pero tu reacción a esa actitud y esa decisión que ellos tomaron de defender la verdad, defender la escritura, defender la palabra, defender lo que habían creído. Bueno, la palabra de Dios siempre nos ha llamado a defender y a dar razón de nuestra fe. El apóstol decía que debemos estar siempre listos para dar razón de la fe que hay en nosotros. Y justamente cuando la iglesia pasa a ser la iglesia o la religión oficial del imperio, se produce un sincretismo religioso. Hubo un cambio terrible, y ahora se toman elementos de la verdad y se mezclan con elementos paganos del imperio. Interesante. Y ahora hay un montón de enseñanzas y creencias que no son bíblicas y que vienen a ser parte de la religión. Wow. Constantino no es aquel que se convierte al cristianismo porque está convertido, sino porque es una acción, es un proceso político. Proceso político. Y justamente como nos decía, pasado el tercer siglo, justamente el año 313, con el edicto de Milán, Constantino proclama libertad, es decir, ya los cristianos no son perseguidos, pero fue un daño fatal que se le vino haciendo a la iglesia, porque ahora se mezclan ideas paganas con ideas religiosas. Pero qué bueno es saber que muchos cristianos decidieron seguir viviendo la verdad. Wow. Decidieron seguir levantando la verdad. Según la escritura. Según la escritura, no según la opinión de nadie. Y es lo que hace ahora que la iglesia perseguida se convierta en una iglesia perseguidora. Y a estos cristianos tienen que alejarse, tienen que irse a vivir proscritos. Y surgen grupos como los valdenses, que por siglos los valdenses mantienen la verdad viva. La mantienen como realmente está en las escrituras. Y ya vimos, y esta es una lección interesantísima porque dedica su primera parte a señalar ese largo periodo que Daniel presenta donde habría oscuridad, donde sería perseguida la iglesia, donde los santos del Altísimo serían maltratados y perseguidos, y los valdenses son de los primeros que sufren esto. Es interesante que bíblicamente tenemos evidencia para decir que ese periodo había sido profetizado. Había sido profetizado muchos siglos antes de que comenzara. Así es, mucho tiempo antes. Pero lo interesante es que sí, se cumple el tiempo profético, pero igualmente hay gente que deciden permanecer en la palabra de Dios, deciden tener su fe en Dios, aun cuando eso le cuesta la vida, persecución y la vida. Yeah. No sé si quisieras argumentar un poquito más acerca de eso. Claro que sí. Definitivamente, hoy en día nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones que tenemos la palabra de Dios, no tenemos, tú sabes, la persecución que vivimos o que vivieron ellos en ese tiempo, pero no estamos aplicando tanto la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestra caminar con Dios. Sin embargo, ellos en momentos de crisis pudieron levantar la palabra de Dios. Ellos en momentos de crisis pudieron decir: yo estoy por Cristo. Amén. Yo estoy por ese Señor, ese Dios que hizo la transformación en mi vida. Yo quiero mantener hacia adelante la palabra de Dios. Algo que me llama la atención es cómo en momentos de crisis ellos pudieron sobrevivir, como en momentos de crisis ellos pudieron mantener a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Y tal vez hoy yo en momentos de libertad no estoy pudiendo levantar a Cristo en mi lugar de trabajo, en mi familia, y lo necesito reflexionar en mi interior para decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres en este momento de la historia que yo haga para glorificar tu nombre? La verdad que es tremenda reflexión como la defensa que ellos tuvieron sobre sus creencias, sobre su fe, sobre lo que estaba establecido en la escritura, los llevó a tomar decisiones aún radicales. Yeah. Decisiones de, imagínense, una cosa es decir, sí, están en los montes, en las montañas, pero otra cosa es decir, me llevo a mi familia a vivir a una cueva por la fe que tengo en la palabra de Dios, porque siento que esto es lo que Dios me está diciendo. Oscar, tú tienes hijos y tú pudieras imaginar o tal vez entender así lo complicado que sería tú decirle a tu familia: hoy nos vamos a una cueva a dormir todos esta noche. Sí, porque la vida está amenazada. Porque lo que creemos no está de acuerdo con lo que el imperio o la religión oficial quiere que yo crea.
claro, estamos hablando de los valdenses, que generalmente eran grupos religiosos hasta cierto punto humildes en lo económico. Pero tú te vas a un John Wycliffe. John Wycliffe es un prelado religioso, es una autoridad en su lugar donde está. Es un teólogo formado ya y está en una posición de renombre. Pero cuando él, estudiando las escrituras, descubre esas verdades, él no le importa poner en juego todo su nombre, todo su estatus, toda su posición social y económica. Y por eso se le llama a Wycliffe el lucero de la Reforma. Aunque él no está dentro del periodo de la Reforma en sí, porque la Reforma en sí, sabemos ya que es con Lutero es que se declara porque Lutero es el que se pronuncia con las 95 tesis. Pero antes de él, un par de siglos antes de él, Wycliffe empieza a escribir, a traducir la Biblia al idioma de su nación, al idioma inglés. A pesar de mi posición, a pesar de lo que soy, no tiene miedo de jugar su posición. De hecho, cuando tú revisas la historia de Wycliffe y la lees, fue amenazado de muerte. El sistema religioso lo invitó a venir a comparecer y era justamente tramando su muerte. Exactamente. Claro, esto no se dio porque él se enferma, pero era una manera de Dios protegerlo para que él no fuera. Pero lo que quiero resaltar aquí es cómo este hombre defiende la verdad a costa de su estatus y su posición. Y es bien interesante. Y vamos a hablar un poquito ya más adelante acerca de cómo es que hacemos estas defensas y cómo es que Dios nos llama a nosotros a defender su palabra, a defender. ¿Qué es lo que realmente significa esto de que somos llamados a defender? Pero en el caso de estos grupos, de estas personas que estamos mencionando, es interesante que en ellos había una profunda convicción. Había una profunda convicción. Ellos no solamente habían sido transformados por la palabra, el Espíritu de Dios había puesto en ellos una convicción muy grande. Y yo creo que, volviendo a hacer un poquito de hincapié a lo que Rolando estaba mencionando, hoy en día pienso, tal vez es mi opinión, que necesitamos más cristianos convencidos, que no tengan temor a brillar en el lugar donde están, que no tengan temor a poder compartir con otros lo que Dios ha hecho con ellos. Yo creo que si hace falta algo en esta época es de creyentes, de cristianos, de miembros de iglesia que tengan una profunda convicción del llamado que Dios les ha hecho, del evangelio tan hermoso y poderoso que tenemos para que podamos compartirlo con otras personas. Y no sé si Mira, esto es recíproco con ustedes. Para mí esto es poderosísimo. Yo pienso que estamos viviendo un tiempo cuando el cristiano tiene complejos y tiene tal vez una baja estima de ser cristiano. Y cuando en sus círculos, nuestros muchachos en las universidades, nosotros en el entorno de los amigos, en el vecindario, cuando la gente opina de sus teorías, sus filosofías, sus conceptos modernos, ¿a cuántos le da miedo o nos da miedo levantar lo que creo? Defender mi punto de vista, que es un punto de vista bíblico realmente. ¿Cuán necesario se hace hoy que surjan cristianos como los valdenses, que no tengan complejos y que tengan una alta estima de lo que creen, sin maltratar a nadie, sin humillar a nadie, sin creerme mejor que los demás? Pero hay que saber que yo tengo algo mejor que todos los que tienen los demás, que es la palabra de Dios. Rolando, ¿querías mencionar algo? Sí, definitivamente me llama la atención lo que dice el pastor de que en medio de la sociedad donde estamos viviendo, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan tener esa vida y ese testimonio con las demás personas. Ellos no lo van a poder tener si nosotros no fuimos ese testimonio y ese ejemplo para ellos. Dios nos está llamando, yo creo que en este momento de la humanidad, a pesar de la libertad que estamos teniendo, y estoy diciendo a pesar, porque en este momento la libertad se ha convertido en la persecución, tal vez, tú sabes, que estamos teniendo y la presión, el complejo de compartir del mensaje de salvación. Dios quiere que nosotros podamos marcar la diferencia en la vida de nuestros hijos, en la vida de un matrimonio bien vivido, de hijos creciendo y siendo honestos en sus trabajos, o siendo honestos en sus vidas. Ese es el llamado que hoy Dios está haciendo para nosotros. Y yo creo que estoy convencido del hecho de que sí, necesitamos tener creyentes que tengan esa convicción y que tengan ese deseo de querer
brillar para el Evangelio, defender la palabra de Dios y esa fe que el Señor nos ha dado, ese llamado que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacemos esa defensa? Esa es la pregunta. Wow. Porque la realidad es que algunos pueden estar diciendo, ahora sí, entonces, y me voy a poner la espada y ahora yo voy sin miedo. ¿Cómo es que hemos sido llamados a defender esa fe, esa palabra, esa escritura, ese evangelio que nosotros tenemos? De eso y un poquito más vamos a hablar después de la pausa, así que quédate aquí con nosotros en Escuela Sabática Práctica. Necesito, abre mis ojos, Dios, quiero ver lo que tú ves. Moldea mi corazón, rompe todo temor y hazme nuevo en ti. Todo lo que soy lo rindo a ti. Lo entrego a ti. Dame fe para confiar en tus promesas y sentir que tu amor nunca me deja. Aunque esté cansado en medio de la prueba, yo daré mi vida es para ti, Jesús. Te necesito. Abre mis ojos, Dios. Quiero ver lo que tú ves. Necesito ver en la oscuridad. Ilumina mis pasos hoy. Y sé la luz en mi ser. Y todo lo que soy lo rindo a ti. Yo todo lo que soy lo entrego a ti. Dame fe para confiar en tus promesas y sentir que tu amor nunca me deja. Aunque esté cansado en medio de la prueba, yo daré, Dios, mi vida a ti. Aunque sea débil, tú eres fuerte en mí. Tu amor no tiene fin. Oh Dios, dame fe para confiar en tus promesas y sentir que tu amor nunca me deja. Aunque esté cansado en medio de la prueba, yo daré, Dios, mi vida a ti. Mi vida es para ti. Y estamos de vuelta aquí en Escuela Sabática Práctica, tu amigo Abdiel del Toro, y estábamos hablando acerca de defender. ¿Qué representa, qué significa esto de defender el evangelio, de defender la verdad, de defender la fe que nosotros tenemos? Y es muy interesante porque este concepto de defender
puede levantar pasiones o puede ser muy interpretado de acuerdo a distintas perspectivas que tengan algunas personas. Y Oscar, me gustaría que pudiéramos hablar de esto porque es crucial que podamos entender la definición correcta de qué se trata defender el evangelio. Muy buen punto, muy valioso, porque generalmente creemos que defender la verdad es defender mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero la manera correcta para defender la verdad es testificar de ella, dar testimonio de la verdad con mi vida, con mis acciones, con mis actos. Cuando yo hago eso, estoy defendiendo la verdad. El mundo no está falto hoy de más teorías. El mundo está falto hoy de evidencia. Wow. Hay un pensamiento que leí hace un tiempo que dice que el mundo necesita hoy lo que necesitaba 2000 años atrás. Una revelación de Jesús. Wow. Eso es lo que el mundo necesita. Generalmente yo creo que cuando defiendo mi punto estoy ganando, pero no estoy defendiendo la verdad. Lo que tú estás mencionando es que defender el evangelio no se trata de apología, no se trata de debates, se trata de dar testimonio, que lo que Dios nos llamó fue a dar testimonio. Bueno, eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando se despedía. En Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Wow. La manera de defender la verdad es siendo testigos hasta lo último de la tierra. El Señor nos mandó a testificar, nos mandó a dar testimonio. Y el testimonio es que haya esa coherencia entre lo que se cree, lo que se vive. Es poder revelar esa experiencia que se está teniendo con Dios, poder contar lo que se ve, lo que se vive con el Señor. Y Rolando, eso es totalmente diferente a solamente debatir argumentos. Definitivamente, ¿sabes? Cuando ustedes estaban hablando acerca de defender o debatir argumentos, comparado a la presencia del Espíritu Santo en nosotros para ser testigos con nuestras vidas, me vino a la mente la acción de Pedro cuando él va allí a defender a su maestro en el momento que se llevaban a Jesús preso. Él viene con una espada a defender a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, unas horitas después, él estaba con su propio testimonio negando a Jesús. Wow. ¿Me entiendes? En su vida no pudo sostener la defensa de Jesús, pero con una espada sí la pudo hacer, ¿me entiendes? Y al final dio un testimonio que no era el que Jesús quería que él diera. En la historia también vemos cómo muchas veces los cristianos, en lugar de apoyar el crecimiento de la vida y de la experiencia cristiana con propagandas, con pensamientos, se convirtieron a veces en la razón por la cual el gobierno los perseguía, los perseguía la iglesia en aquel momento. ¿Y por qué? Porque estaban yendo en contra de los principios de Dios en sus vidas y su testimonio no era el mejor para compartir y bendecir a las personas que estaban a su alrededor. Así es, en ese punto, Adiel y Rolando, tal vez nos formaron así. Tal vez crecimos, para los que crecimos en la iglesia, creyendo que teníamos que discutir nuestros puntos con otros religiosos. Yo vengo de un hogar cristiano donde había muchas diferentes religiones cerca de nosotros. Y papá nos entrenaron en mi iglesia para discutir puntos con otras personas. Sí. Y La apología. Nos hicimos expertos en ir a casas y discutir este punto y el otro. Yo recuerdo una vez que nos pasamos 6 horas en la casa de una señora discutiendo puntos porque cuando estábamos allí con ella, el hijo de ella mandó a buscar a su pastor. Y nos las pasamos allí defendiendo cuál verdad, nuestros puntos. Es muy diferente cuando empezamos a vivir la verdad. Al fin de cuentas, cuando defendemos la supuesta verdad de esa manera, no ganamos a nadie. Exacto. No ganamos a nadie. De hecho, perdemos mejor persona. En lugar de ganar, perdemos. Oscar, Sí. Cuando decías eso, me hace pensar en un pensamiento que leí hace poco, que decía que cuando nosotros vivimos debatiendo y ganamos personas por medio de debates, después lo que convertimos son a personas que debaten precisamente, no a discípulos y seguidores de Jesús, sino personas que viven debatiendo. Ganamos argumentadores. Argumentadores, no seguidores de Jesús. No seguidores de Jesús. Tremendo eso. Y lo interesante es, esto es lo que me parece a mí muy importante, porque la realidad es que
dentro de algunos círculos religiosos y cristianos, este concepto de defender la verdad tiene sinónimo de debatir. Y tiene sinónimo de yo te voy a decir los conceptos y los argumentos y yo te voy a ganar la argumentación. Yo te voy a ganar la argumentación. Sin embargo, como tú estás mencionando, el llamado de Dios a nosotros es a que demos testimonio y testimonio de Jesús. No sé, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús. Y mira lo interesante. El texto clave de esta semana de la lección es: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si en mi defensa yo no estoy dando testimonio de Jesús, yo no estoy levantando a Jesús, mi argumentación es totalmente vana. No sirve, porque mi testimonio siempre tiene que ser para que Jesús sea levantado, para que la gente pueda ver la belleza del poder de Jesús y del Evangelio. Yo era pastor hace unos años, ya bastantes años, parece que no, pero se va el tiempo volando en Puerto Rico. Y yo recuerdo que llegó un joven a la iglesia y me dice: pastor, tuve un debate con un muchacho de tal religión. Tremendo. Y yo le dije, ajá, y comencé a escucharle, le dije, ¿y qué pasó? Cuéntame. Y él me decía, pastor, y yo le gané el debate porque él me dijo esto y yo comencé a decirle este versículo y este versículo y este versículo y se quedó en silencio. No me pudo debatir ni rebatir ninguno de los argumentos que yo tenía. Y le dije, ajá, qué bueno. ¿Y qué ocurrió después del debate? Wow. Me dice, él se fue. Y yo le pregunté y le dije, ¿y qué ocurrió? Y él como que no entendía todavía. Me dice, yo gané. Y yo le dije, ¿y qué ganaste? ¿Y qué ganaste? Wow. ¿El argumento o ganaste un corazón para Jesús? Yeah. Y sus ojos se abrieron así bien grandes y él hizo un silencio. Wow. Y me dice, yo creo que me equivoqué. Y justamente aparté un momento con él para decirle, ¿sabes qué? No se trata de ganar argumentos, se trata de ganar gente para Jesús. Y la única manera que podemos hacer eso es que demos testimonio de Jesús para que Él sea levantado. Por eso yo creo que la mejor defensa que podemos hacer es cuando damos testimonio de Jesús. Adiel, me hace pensar eso que estás diciendo, en el hecho de que el testimonio es una vida, ¿verdad? Es una experiencia con Dios. Sin embargo, un argumento es 1 hora, 30 minutos, 2 horas, ¿tú me entiendes? Y es fácil tener un argumento, es fácil defender ese tipo de verdad, ¿verdad? De pensamiento, de pensamiento en 1 hora, en 2 horas, pero cuando yo tengo que defenderlo con una experiencia y con una relación con Dios, tengo que defenderlo con días, con años, con una relación no solamente con Dios, pero ahora con el prójimo, donde yo le demuestre de esa relación y de esa bendición que está haciendo Dios para mi vida. Y yo creo que tú estás mencionando un punto que es crucial y me gustaría escuchar a Oscar con esto. Al fin del día, la defensa va a venir en la medida que demos testimonio de Jesús. Para dar testimonio de Jesús hay que tener una relación, que es lo que tú estás mencionando. Hay que tener una experiencia con Jesús. Y esa experiencia es la que va a producir en nosotros convicción. Pero va a ser una convicción por ese amor, por esa fe, por esa dependencia que yo voy creando en el Señor. Oscar, cuán importante es que nosotros no perdamos de perspectiva el hecho de que sin relación no vamos a tener testimonio, sin testimonio no estamos defendiendo nada. No, claro que no. Para yo poder dar testimonio de Jesús tengo que conocerlo. Tengo que tener una vivencia con Él. La lección que estamos comentando habla de defender la verdad. Pero cuando usted va a la Biblia, la verdad por esencia es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, su palabra es la verdad. Claro, su mensaje es la verdad. Pero la esencia de la verdad es Cristo. Alguien que nos esté escuchando puede decir, bueno, pero ¿y cómo le aclaro a la gente un tema en el que está errado? Sí. Recuerde que el centro no es ese, el centro es salvarlo. El centro es traerlo a Jesús. Que sea levantado como fue levantada la serpiente. Claro, lo que da salvación es levantar a Cristo, como dice el texto. Cuando Moisés levantó la serpiente y la gente miraba, la gente vivía. El mordido para muerte vivía. Wow. Cuando yo levanto a Cristo en mi vida y en mi argumento, entonces
dice que el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. No gano nada con apologizar, argumentar la verdad, si no puedo presentar a Cristo en mi vida. Y claro, como me acaba de preguntar Abdiel, o como acaba de comentar, no es posible levantar a Cristo si no tengo a Cristo. No es posible levantar a Jesús en mi vida si no tengo una vida de comunión, de relación, de dependencia con Él. Qué interesante eso. Rolando. Me gusta mucho lo que el pastor acaba de decir, porque cuando nosotros constantemente nos encontramos con hermanos, con amigos que vienen con preguntas, ¿verdad? Y no es que nosotros no les expliquemos las preguntas, no es que vayamos a la palabra de Dios, no, para eso está la palabra de Dios, pero es el objetivo como que queremos lograr, y también el camino que tomamos de crear un puente para que esa persona vea una relación entre nosotros y esa persona, o cortar ese puente donde realmente no ganamos a una persona para Cristo. Y yo creo que la Escritura en ese sentido es muy evidente, muy clara. Jesús mencionó, ¿verdad? Y dijo, en esto conocerán que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Eso es un testimonio. Ese es el testimonio. El testimonio de yo poder levantar a Jesús es cuando yo tengo la capacidad de amar a la gente a pesar de que piensan diferente a mí. De que yo estoy interesado en la gente a pesar de que ellos me pueden estar encarcelando, de que ellos me pueden estar persiguiendo. Estas personas que hemos estado hablando en la lección de escuela sabática, estas personas que vivieron en la época del oscurantismo, que fueron perseguidos, que muchos murieron como mártires. Juan Hus fue quemado en una hoguera. Martín Lutero tuvo que esconderse un montón de tiempo. Pero estas personas al fin del día dieron un testimonio de que Jesús era más grande que cualquiera de las pérdidas terrenales que podían tener. De que Jesús era lo más importante que ellos podían disfrutar en la vida. Y yo creo que ahí está la esencia para nosotros. Así que yo quisiera invitar a todos los amigos que están conectados con nosotros a que recuerden que Dios nos llamó a defender. Pero la defensa, la mejor defensa que podemos hacer, lo que Dios nos mandó fue a dar testimonio de lo que Jesús es, a dar testimonio de Cristo. Y cuando lo levantamos a Él, otros pueden ver las maravillas que Él puede hacer. Y cuando lo levantamos, hasta nos quitamos la preocupación de que si las personas les va a gustar o no, porque Dios se va a encargar de transformar esos corazones. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a cambiar las vidas. Así que gracias por haber estado conectados con nosotros. Que Dios te bendiga, que tu vida pueda ser un testimonio constante de las grandes y lindas cosas que Dios puede hacer por nosotros. Vamos a tener una oración y con esto vamos a concluir nuestro estudio de esta semana. Quisiera pedirle a Rolando que pudiera tener esta oración en este momento. Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Oramos. Querido Dios, en este momento queremos levantarte a ti en nuestras vidas. Amén. Queremos levantar a Cristo Jesús en nuestro caminar, en nuestra relación con los vecinos, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con esas personas que tenemos relaciones quebrantadas tal vez en este momento. Señor, que te escojamos a ti para que tú sanes las heridas, tú sanes las preocupaciones que tenemos y podamos ver personas entregadas a ti, Señor, convirtiéndose a tu amor y también siendo ellos un testimonio del poder de Cristo Jesús. Guíanos en el resto de este día y gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser tus testigos y ser tus seguidores. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima semana que estaremos una vez más aquí en la Escuela Sabática Práctica.